$5 millones. Esa era la cifra exacta que el gobierno de Estados Unidos ofrecía por información que llevara a la captura de un solo hombre. No era un capo mediático, no era alguien que presumiera su poder en redes sociales, no era un hombre constantemente en titulares. Y sin embargo, durante más de 2 décadas, su sombra se extendió por algunos de los territorios más conflictivos de México. Un hombre que sobrevivió a prisiones, escapó de operativos militares y logró reconstruirse cada vez que el sistema parecía haberlo alcanzado. Hasta ahora, el 27 de abril de 2026, esa historia llegó a un punto que durante años parecía improbable. En el estado de Nayarit, fuerzas especiales de la Marina ejecutaron un operativo limpio, preciso, sin disparos, sin caos visible. El objetivo era uno de los hombres más buscados, Audias Flores Silva, conocido dentro del mundo criminal como el Jardinero. Su captura no solo cierra una larga persecución, también redefine el equilibrio de poder dentro del crimen organizado en México. Para entender por qué su detención es tan relevante, hay que regresar al origen. Huetamo, Michoacán, una región marcada por la llamada Tierra Caliente, donde durante décadas las economías ilegales no han sido una excepción, sino parte del entorno cotidiano. Ahí nació, el 19 de noviembre de 1980, un hombre que en sus primeros años no figuraba en ningún registro relevante. No había notoriedad, no había alertas. Solo un contexto donde el crimen organizado era una presencia constante. A principios de los años 2000, su nombre comenzó a cruzarse en investigaciones relacionadas con estructuras criminales en el occidente del país. Curiosamente, su primer registro formal no ocurrió en México, sino en Estados Unidos. En 2002 fue procesado en Carolina del Norte por delitos vinculados al narcotráfico. Fue condenado y pasó 5 años en prisión. Para muchos, ese habría sido el punto de quiebre. Para él, fue apenas el inicio. Al salir de prisión, regresó a México. Y en lugar de alejarse, se integró aún más profundamente en las redes criminales. Con el tiempo, fue escalando posiciones hasta convertirse en parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. No era un puesto menor. Según investigaciones de agencias estadounidenses, Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad personal del Mencho. Una posición que requería absoluta lealtad, pero también capacidad estratégica, control operativo y habilidades que van más allá de la violencia directa. Su rol no se limitaba a proteger a un líder. Era un operador regional con influencia en múltiples estados: Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Colima. Controlaba rutas, coordinaba células armadas, supervisaba la producción de drogas sintéticas y gestionaba la logística de transporte. En los informes internacionales, su perfil aparece como el de un estratega, no solo un ejecutor. A diferencia de otros miembros del cártel que optaban por la visibilidad, él eligió el anonimato. Múltiples alias lo acompañaban: el comandante, Bravo 2, Audi. Pero el nombre que terminó definiéndolo fue el Jardinero. Un apodo que, más allá de lo simbólico, reflejaba su forma de operar: sembrar estructuras, cultivar redes y eliminar obstáculos con precisión. Su capacidad quedó evidenciada en uno de los episodios más violentos asociados a su nombre. El 6 de abril de 2015, en Jalisco, una emboscada contra fuerzas estatales dejó 15 policías muertos. Las investigaciones señalaron a Flores Silva como uno de los principales responsables intelectuales. Ese ataque marcó un antes y un después en la percepción de su peligrosidad. En 2016, las autoridades mexicanas lograron capturarlo en Bahía de Banderas, Nayarit. Fue acusado de coordinar operaciones de narcotráfico y robo de hidrocarburos. En el momento de su detención, portaba identificaciones falsas bajo el nombre de Gabriel Raigosa Plasencia. Fue enviado al Penal Federal de Puente Grande. Todo indicaba que su carrera había terminado. Pero no fue así. En 2019, recuperó su libertad. Las acusaciones en su contra fueron revertidas dentro del sistema judicial. Una vez más, regresó al exterior. Y una vez más, volvió al mismo mundo del que había salido. Para entonces, las autoridades estadounidenses ya habían intensificado su interés en él. En 2020, fue acusado formalmente en una corte federal por conspiración para distribuir cocaína y heroína hacia Estados Unidos, además de cargos relacionados con armas de fuego. Las investigaciones revelaban una red compleja.
laboratorios de metanfetamina en Jalisco y Zacatecas, aeronaves clandestinas, rutas terrestres desde Centroamérica y distribución en múltiples estados estadounidenses. En 2021, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su captura. En 2025, fue incluido en la lista de sanciones de la OFAC, lo que implicaba el bloqueo de sus activos y la prohibición de cualquier transacción financiera vinculada a él. A pesar de toda esa presión, logró mantenerse activo. En noviembre de 2023, la Marina lanzó un operativo en un exclusivo complejo residencial en Zapopan. El objetivo era capturarlo. Las imágenes mostraban un despliegue contundente, pero cuando los elementos ingresaron, Flores Silva ya no estaba. Había escapado nuevamente. En ese mismo operativo se logró rescatar a una persona secuestrada y detener a un operador financiero, pero el objetivo principal se había ido. Ese episodio reveló otro aspecto de su perfil. Vivía en zonas de alto nivel. Se presentaba como empresario, coleccionista de arte, alguien integrado en entornos aparentemente legítimos. Esa dualidad le permitió operar durante años sin levantar sospechas directas en su entorno inmediato. Tras ese escape, su papel dentro del crimen organizado no disminuyó. Al contrario, se transformó. Con cambios internos en otros grupos, su nombre comenzó a aparecer en alianzas estratégicas. Se le vinculó como jefe de seguridad de una facción rival, consolidando una posición única: proteger intereses de dos estructuras poderosas al mismo tiempo. El punto de quiebre llegó en febrero de 2026. En una operación militar, Nemesio Ceguera Cervantes fue abatido. La muerte del líder del CJNG generó una ola de violencia en múltiples estados. Bloqueos, enfrentamientos, incendios. El país entero sintió el impacto. Para Flores Silva, esto significó algo más profundo. Perdía no solo a su jefe, sino la estructura que durante años lo había protegido. Pero al mismo tiempo, su nombre emergía como uno de los posibles sucesores. Su experiencia, sus contactos y su reputación lo colocaban en una posición clave. Para las autoridades, eso lo convertía en un objetivo prioritario. La inteligencia acumulada durante años comenzó a dar resultados. Se analizaron movimientos, patrones, conexiones. La coordinación con agencias internacionales se intensificó. Ya no se trataba solo de capturarlo por lo que había hecho, sino por lo que podía llegar a representar en el nuevo escenario. Finalmente, el 27 de abril de 2026, la operación se ejecutó. En Nayarit, el mismo territorio donde había consolidado gran parte de su poder, fue detenido sin resistencia. El anuncio fue realizado por Omar García Harfuch. Sin adornos, sin dramatismo. Una captura directa. El impacto fue inmediato. Analistas coinciden en que su detención representa uno de los golpes más importantes al cártel tras la muerte de su líder. En cuestión de meses, dos figuras centrales habían caído. Sin embargo, la historia no termina aquí. El vacío de poder sigue abierto. Otros nombres continúan en la lista, porque las estructuras criminales no desaparecen con la caída de sus líderes. Se transforman, se adaptan, se reorganizan. Lo que sí ha cambiado es la dinámica. La velocidad de las operaciones, la coordinación internacional, la presión sostenida. Elementos que antes no coincidían de esta manera. Ahora, Flores Silva enfrenta procesos en México y en Estados Unidos. Su extradición es una posibilidad real. Por primera vez en años, no parece haber una salida clara. En los territorios donde operó, la reacción fue mínima. No hubo la misma respuesta violenta que en el pasado. Eso también es significativo. Indica un desgaste, una pérdida de capacidad de reacción inmediata. Durante más de 2 décadas, construyó una red que cruzaba fronteras, rutas, alianzas. Escapó, se adaptó, volvió a levantarse. Pero esta vez, el ciclo se detuvo. El hombre que durante años operó en las sombras, que evitó la exposición, que sobrevivió a múltiples intentos de captura, fue finalmente detenido en silencio. El jardinero que sembró estructuras dentro del crimen organizado, que cultivó conexiones y consolidó poder, quedó sin terreno donde operar. Y aunque su captura marca el cierre de una etapa, también deja abierta una pregunta inevitable: ¿quién tomará el control ahora? Porque en este escenario, cada final es también el inicio de algo más.